Muchísimas gracias. Veo que la señora del Partido Socialista, a falta de argumentos racionales, tiene que tirar de los argumentos sentimentales. Habla de muchísimas cosas bonitas. Podría casi recitar hasta una poesía señalando a Vox como los malos, señalando a la industria como los malos y señalándose al propio PSOE como si fueran los buenos y los salvadores del mundo. Tal es lo que parece y tal es como lo describe. Habla, en primer lugar, de los aranceles. Dice, no, esos de Vox que defienden los aranceles. De nuevo, tiran de una mentira. Vox nunca jamás ha defendido los aranceles de ningún otro país. Vox lo que dice es que si Estados Unidos le impone a España aranceles, entre otros motivos es culpa del Partido Socialista Obrero Español, que sistemáticamente lleva una política, el Partido Socialista, aunque ustedes vociferen y lloriqueen, el Partido Socialista lleva sistemáticamente una política de insultar a todos aquellos operadores internacionales que son interesantes para España. Insultan a Estados Unidos, insultan al Reino Unido siempre y cuando no está gobernado por los socialistas y, sin embargo, alaban a Marruecos, que es el principal competidor comercial de España. Tanto es así que Marruecos ya sustituye a España en las exportaciones en la Unión, es decir, Marruecos ya es el principal proveedor de algunos productos en la Unión de los que tradicionalmente éramos los proveedores los españoles. Así que ustedes, en lugar de mirar hacia afuera, mejor harían en mirar hacia adentro y en tratar de mejorar la competitividad de España, que es donde a ustedes les han elegido, porque los auténticos aranceles vienen impuestos por ustedes y por la Comisión Europea, que conforman Partido Socialista y Partido Popular. Aranceles que van desde toda la normativa climática, hasta toda la inflación que ustedes en décadas han provocado. Piensen ustedes que algunos productos tan básicos como los huevos, a los cuales, por cierto, le han impuesto un nuevo impuesto, valga la redundancia. Piensen ustedes en productos tan básicos como el aceite, piensen ustedes en productos tan básicos como el pan. Han multiplicado sus precios desde que ustedes gobiernan aquí y en Europa. Piensen ustedes que a día de hoy los españoles cada vez consumen menos pescado, menos carne fresca, menos verduras frescas, porque ustedes han impuesto lo que es auténticamente un arancel a la capacidad adquisitiva de los españoles. Y hablan ustedes de cambio climático como si sus medidas hubiesen tenido ningún efecto. Y aquí viene lo más importante de todo. Esta ley que hoy debatimos aquí, que se llama la Ley de Derechos de Emisión de CO2, regula lo que es, a todos los efectos, un impuesto. Todos los que nos escuchen tienen que comprender que esos supuestos derechos de emisión de CO2 es un impuesto que se paga para emitir CO2. Ese impuesto lo pagan todas las industrias y ahora las aerolíneas. Ese impuesto redunda en un perjuicio directo contra los españoles. ¿Y dónde estamos? Estamos en que España, según ese organismo multilateral que a ustedes tanto les gusta, España emitió en el año 2022 el 0,58% del CO2 del mundo. 0,58%. España podría volatilizarse mañana, desaparecer del mapa, que el impacto en las emisiones de CO2 globales sería cero. Cero. Y ustedes, sin embargo, están imponiendo unas gravosísimas cargas sobre las espaldas de los españoles, que cada día viven peor por culpa de sus impuestos. ¿De quién? De ustedes. De ustedes. Viven peor por culpa de ustedes, porque desde que se aprobó la primera ley de emisiones de CO2 en el año 2005, verán ustedes que las emisiones de CO2 de España efectivamente empiezan a bajar de manera drástica, pero junto con las emisiones de CO2 de España también baja la producción industrial. Y según ustedes imponen sus impuestos al CO2, la industria española va languideciendo y desapareciendo. Y eso, y por causa de eso, el PIB per cápita de España en relación con el PIB per cápita de Estados Unidos o de la Unión Europea no para de bajar, con una correlación prácticamente directa desde el momento en el que ustedes aprobaron este impuesto de emisiones de CO2. ¿Y cuál es la situación en el mundo real? En el mundo real las emisiones de CO2 no paran de aumentar. Mientras que los españoles renuncian a su industria y renuncian a su bienestar, el mundo cada día emite más CO2. Pero es más, el mundo cada día quema más carbón, que es para ustedes el máximo enemigo. China
sin ir más lejos, ha multiplicado exponencialmente el uso del carbón desde que ustedes aprueban este impuesto. En conclusión, ¿para qué les sirve a los españoles renunciar a su industria? ¿Para qué les sirve a los españoles someterse a este plan de despidos masivo que ustedes programan? ¿Para qué les sirve? Para nada. Para nada, porque el impacto real de sus medidas en el mundo ha sido cero. Y el impacto en el bienestar de los españoles está siendo absolutamente dramático. Viene la portavoz del Partido Socialista y habla del futuro de los españoles. ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en Arcelor y que ahora están viéndose despedidos? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en la industria del automóvil en Burgos o en Álava, que están sufriendo EREs y despidos sistemáticos en los últimos años? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en Almusafes, en una de las plantas icónicas de la automoción de España y que a día de hoy se ven expulsados del mercado? ¿Cuál va a ser el futuro para ellos? Para ustedes, señores diputados, sin duda el futuro está asegurado. El Partido Socialista les asegura el futuro, no cabe duda de ello, ya sea colocándoles en empresas públicas, ya sea garantizándoles un puesto en la administración o en las instituciones políticas. Ustedes sin duda tienen el futuro garantizado, pero nuestros trabajadores no. Los trabajadores españoles dependen de que la industria española sea competitiva a nivel mundial. Nuestros trabajadores del campo dependen de que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado europeo o en las exportaciones. Y eso es precisamente lo que ustedes les impiden con normas como esta. Precisamente ustedes lo que están llevando a cabo es un asesinato de nuestro sector productivo, un asesinato de los trabajadores de España, un asesinato del futuro de los trabajadores de España, porque sin industria y sin trabajo España no tendrá de ninguna de las maneras un hueco en el mundo competitivo que necesitaremos mañana. Y volvemos a la cuestión. Habla usted, señora portavoz del Partido Socialista, de las navieras. Lo cierto es que desde que ustedes aprueban la Ley de Derechos de Emisión de CO2, el sector naval español cada día está peor. Cada vez vemos que hay menos productores navales en España. Todo el norte de España estaba plagado de pequeños productores navales que a día de hoy han desaparecido. Hablan ustedes de los puertos españoles. ¿Por qué se creen ustedes que el puerto de Algeciras está en caída libre, mientras que el puerto de Tánger Med no para de crecer en volumen de carga? ¿Por qué? Le pregunto a usted, señora portavoz socialista, que ahora agacha la cabeza. El problema de los puertos españoles es precisamente la normativa suicida y absurda que ustedes llevan imponiendo décadas y con la que hoy pretenden darle una vuelta de tuerca más, porque con este impuesto que ustedes han creado hace décadas, del año 2017 al año 2023, recaudaron nada más y nada menos que 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero de ese importe que ustedes han recaudado, que en teoría iba destinado a la eficiencia del sistema eléctrico y energético español, se ha redirigido a eso? Menos de la mitad. Porque ustedes lo único que quieren y necesitan es cobrarles impuestos a los españoles, sangrar a los españoles, y luego ese dinero ustedes lo dedican a las infinitas chorradas en las que ustedes se gastan el dinero de los españoles, además de el endeudamiento sistemático al que someten a los españoles. En definitiva, señora portavoz, nos encontramos con que han sometido ustedes a los españoles a una fiscalidad sin igual, que está destruyendo nuestra industria, que está destruyendo la competitividad de nuestra industria, del sector secundario y de nuestra industria del sector primario, que está llevando a muchísimas empresas españolas a la bancarrota y que está llevando a miles de españoles al paro. Y que ustedes no son más que capaces de compensarlo con consignas bonitas y absurdas, pero que la realidad demuestra que no tienen absolutamente ningún impacto. Como ya les he dicho, España no representa más que el 0,58% de las emisiones de CO2 del mundo. Y mientras ustedes aniquilan a la industria nacional, terceros países como son China, Marruecos o India no paran de multiplicar exponencialmente sus emisiones de CO2, quedándose con la industria que en España desaparece. En definitiva, dejen ustedes de pensar en sus consignas políticas y en sus dogmas absurdos y empiecen ustedes a pensar, por favor, en el futuro de los trabajadores españoles. Muchísimas gracias.
Señora portavoz del Partido Socialista, se ha perdido usted en la cuestión de los aranceles. Empieza su intervención diciendo si Francia impone aranceles, Francia no le puede imponer aranceles a España porque estamos dentro del mercado común y esa cuestión no opera. Acto seguido viene usted a hablarnos de la política exterior de terceros países, que a nosotros nos da igual. Nosotros velamos por los intereses de los españoles, cosa que ustedes no hacen. Y vuelvo a la cuestión, ¿por qué Estados Unidos le impone aranceles a algunos productos españoles? Porque el Partido Socialista Obrero Español, cada vez que gobierna, se empeña en darle patadas en la espinilla a Estados Unidos. Patadas en la espinilla. Recuerden que cuando se circulaba la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre, el presidente Zapatero decidió voluntariamente no levantarse. Al inicio del gobierno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, una fragata española, la Méndez Núñez, que circulaba en una escuadra junto con fuerzas estadounidenses, decidió unilateralmente retirarse cuando se encontraban en plena acción armada. Esos son el tipo de actitudes que debilitan y deterioran la relación diplomática de España con los que deberían ser nuestros aliados. Y eso lo hacen ustedes, precisamente. Ustedes son los que dinamitaron el acuerdo de España con Argelia para importar gas a través del gasoducto que nos permitía obtener gas a unos precios mucho más asequibles de los que ahora obtenemos importando gas desde Rusia, que desde que ustedes gobiernan han multiplicado un 600% las importaciones de gas ruso. Pero es que vamos a más, dice la señora del Partido Socialista, y viene aquí muy digna y dice elecciones del Partido Socialista. Bueno, señores del Partido Socialista, ustedes son los culpables de que Alcoa haya cerrado con sus normas climáticas. Ustedes son los culpables de que la industria del automóvil esté en franca decadencia en España. Ustedes son los culpables con sus normas climáticas de que automóviles chinos ya estén haciéndonos la competencia directamente a los automóviles producidos en España, con las implicaciones que esto tiene para los trabajadores de la industria del automóvil española. Y ustedes hablan de las enmiendas. Señora portavoz del Partido Socialista, que ustedes han retirado una ley idéntica a esta y han vuelto a presentar esta ley porque democráticamente se introdujeron 2 enmiendas en la tramitación de la anterior ley que al Partido Socialista no le gustaban. Y como no le gustaban, ¿qué deciden hacer? Cogen el folleto, lo rompen y presentan una nueva. Porque así son ustedes, que son ustedes unos auténticos totalitarios, que cada vez que pueden aprovechar las instituciones para pisotear a la disidencia ideológica, lo hacen. Y eso es exactamente lo que hacen ustedes con sus argumentos, porque ustedes vienen aquí y nos hablan del cambio climático y que por culpa de ese cambio climático en España van a prohibir la circulación de vehículos diésel. Por culpa de ese cambio climático ustedes en España van a prohibir la fabricación de automóviles de combustión. ¿De verdad? ¿Un trabajador que circula con su furgoneta diésel es culpable del cambio climático mundial? ¿De verdad? ¿Esto es lo que ustedes quieren decir? ¿Por eso ese trabajador tiene que dejar de circular con su furgoneta diésel? ¿Porque es culpable del cambio climático? ¿De verdad una señora que en Sevilla pone el aire acondicionado en julio es la culpable del cambio climático? ¿De verdad? Son ustedes unos mentirosos, son ustedes unos auténticos tramposos y lo único que buscan ustedes es imponerles más impuestos a los españoles. Ya se lo dije, con el anterior impuesto a las emisiones de CO2 que ustedes tenían, recaudaron 13.000 millones de euros y solo destinaron a la eficiencia del sistema eléctrico algo menos de la mitad. Si ustedes realmente quisieran buscar la eficiencia, lo que harían sería dejar de gastar en las mamarrachadas en las que ustedes gastan, buscar de verdad la eficiencia del sector público, que es todo lo contrario de lo que ustedes hacen. La prueba es que han tenido enchufadas a 4 o 5 amigas del señor Ábalos y allí nadie se enteró. Eso demuestra que la gestión que el Partido Socialista está haciendo de los recursos públicos es absolutamente ineficaz e ineficiente. Si quisieran de verdad que España funcionase de mejor, empezarían por ahí y no por imponerles más impuestos a los españoles. Pero es más, viene y dice la industria está esperando esta normativa. No, señora, la industria en España está desesperada. La industria en España está en franco retroceso. La industria en España está desapareciendo. La prueba es que todo el norte industrial de España ya no queda nada. Como le digo, Alcoa muerta, Arcelor en peligro de extinción, la industria del automóvil muriéndose. En definitiva, todo impuesto por sus delirios dogmáticos e ideológicos. Y quien lo sufre en sus carnes son los trabajadores españoles que se están quedando literalmente sin futuro por culpa de su normativa. Gracias.